Con esos dos principios ya tenemos cómo empezar a llegar a definir cómo se genera la sustentación, de dónde sale la sustentación, para qué nos sirve la sustentación, qué podemos hacer con eso. La forma más fácil de explicarlo es por medio de un cilindro, o sea, nosotros vamos a coger un cilindro y vamos a ponerlo inmerso en un flujo de aire, donde tenemos una velocidad inicial acá y una presión inicial. Este flujo va a empezar a tener este recorrido, como lo está indicando acá. Este va a ser el recorrido que va a tener, ¿sí? Cuando llega al punto número 1, aquí, en esta esfera, la velocidad es 0, ¿cierto? Y se alcanza el valor máximo de presión estática. Así, siempre, o sea, yo alcanzo el valor máximo allí y alcanzo la velocidad mínima y el valor de la presión estática es la máxima. Estas líneas que están aquí se denominan líneas de corriente, ¿sí? Y por lo general están asociadas a lo que hablábamos de la capa límite. Obviamente la capa límite estamos hablando en la parte micro sobre la superficie del objeto, pero las líneas de corriente se comportan de esta manera. ¿Qué pasa cuando el fluido se divide hacia la parte superior o hacia la parte inferior? ¿Sí? Nosotros en este punto número 2, tenemos que las líneas alcanzan el valor máximo de velocidad, siendo el valor de la presión estática el mínimo en estos puntos, acá, aquí y aquí. Sobre este cilindro tenemos dos opciones. Una, la velocidad es 0 aquí, obteniendo el valor máximo de la presión estática, y obteniendo la velocidad máxima en este punto, resultando en la presión estática de valor mínimo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque los fluidos van a seguir la forma que tenga el objeto. En este caso es una forma circular de un cilindro. Ahora, nosotros hemos venido hablando de flujos ideales, ¿sí? Si nosotros, este cilindro, hacemos una representación de la presión, de cómo se comporta la presión, cómo se representa, por medio de este corte transversal de este cilindro, en este flujo ideal. Vamos a tomar la parte izquierda del flujo ideal, ¿sí? Esta parte de acá. ¿Qué pasa? El aire viene hacia esta forma, aquí. Llega al punto número 1 que está acá, llega al punto número 2 que está en la parte superior y la parte inferior, que ya habíamos marcado, ¿sí? Las flechas muestran el valor de la presión respecto a la presión del medio ambiente. Aquí no existe generación de fuerzas. Significa que aquí la presión es alta o es mayor que la presión del medio ambiente. Igual en la parte posterior, la presión es mayor que la presión del medio ambiente. Pero en la parte superior, aquí, la presión es más baja que la presión del medio ambiente. Acá. Este es un comportamiento ideal, pero en la vida real no se da. Tan es así que eso es una de las consecuencias o una de las introducciones de las preguntas que generaron la paradoja de D'Alembert, en la cual supuestamente si uno lanzaba una esfera al aire, la esfera nunca debía caer, pero la esfera sí caía en la realidad. Entonces, los estudios que habían hasta esa época no demostraban lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que se introduce aquí? Se introduce el concepto de viscosidad, que es la parte derecha. Entonces nosotros vamos para este ejercicio a considerar el efecto de la viscosidad. Solamente la viscosidad. Entonces el flujo del aire viene de esta manera. Cuando llega al punto número 1, tenemos la misma condición, el stagnation point o el punto de remanso, donde la velocidad es 0, el valor de la presión estática es máximo. Luego el aire continúa por la parte de arriba, continúa por la parte de abajo, siendo máximo en la parte superior, donde la velocidad alcanza el valor máximo. El valor máximo me refiero al valor de la presión estática de menor valor. ¿Dónde alcanza el menor valor la presión estática? En la parte superior y en la parte inferior, donde la velocidad del flujo es máxima. Pero hay algo que es desconcertante, porque si nosotros miramos la parte posterior de la esfera, del corte transversal de la esfera, vemos que la resistencia o que estas componentes de presión
están generando una presión menor, retardando el desplazamiento de la esfera o del cilindro, en este caso del corte transversal del cilindro. Entonces, esta es una fuerza que está retardando el movimiento porque va en esta dirección. Ahora, nosotros podemos entrar ahora a definir lo que es la sustentación y la resistencia basado en estas definiciones o en estas imágenes que tenemos acá del flujo real. Si nosotros vemos lo que es el flujo o la resultante perpendicular al viento relativo que está acá, se denomina sustentación. Es únicamente la que es perpendicular al viento relativo. Esa fue una de las preguntas que teníamos allá. Y luego vemos que la resultante, que es horizontal o que es paralela al viento relativo, se denomina resistencia. Es esa la generación de las fuerzas. Es por este medio que las fuerzas aerodinámicas se crean, que son la sustentación y la resistencia. Si nosotros vemos el efecto de la viscosidad incluido dentro de la generación del flujo que se desplaza sobre un elemento inmerso en el aire, en este caso, esta esfera, ese es el comportamiento real que tiene. Si ustedes lanzan una pelota al aire, ese es el comportamiento que tiene. Va a caer al suelo, ¿por qué? Porque genera resistencia en la parte trasera. Entonces, nosotros generamos sustentación, pero me dice a mí la definición, la sustentación es la generación de una fuerza vertical perpendicular al flujo relativo. Perpendicular puede ser hacia arriba o hacia abajo. A mí no me ha definido todavía nada. En ese momento lo que nosotros tenemos aquí, no estamos generando absolutamente nada, porque ambas fuerzas son opuestas, se anulan. Esta fuerza son vectores, porque un vector tiene magnitud, dirección y sentido. Esta fuerza vertical hacia arriba y esta fuerza vertical hacia abajo se anulan, porque son opuestas. Pero ahora viene es, ¿qué aplicación le quiero dar? Porque si yo voy a utilizar la fuerza que está en la parte inferior en un avión, no me sirve, pero a mí sí me sirve aquí, en los carros, especialmente en los carros con alta velocidad, la Fórmula 1. ¿Por qué? Porque ellos tienen alerones en la parte posterior y en la parte frontal, que hacen que el carro esté siendo empujado por las fuerzas aerodinámicas, en este caso por la sustentación, hacia el piso. Eso es lo que hacen esas cargas. Generar que el carro ponga todo su peso adicional, la fuerza que genera, hacia abajo. Pero a nosotros, ¿qué nos gusta? Pues a nosotros nos gusta volar. A nosotros la que nos interesa es esta, la del avión, la que está acá. ¿Cómo tengo yo el control sobre esa fuerza? Vamos a ver. Entonces, lo que estábamos hablando ahorita, cuando nosotros hablábamos de la capa límite, de ese espesor que me divide a mí los flujos en flujos turbulentos o capa laminar o capa turbulenta, aquí podemos ver claramente lo que pasa con la pelota de golf, ¿sí? Nosotros tenemos una generación de resistencia en la parte posterior, realmente en la esfera. Si es una esfera limpia como una pelota de golf, sería la que está en la parte derecha, la que genera el flujo. Aquí se ve claramente el flujo separado de la estela, no, se genera toda la resistencia. La resistencia se genera o por fricción de piel o por presión. La que está en la parte derecha es por presión, la que está en la parte izquierda es por fricción de piel. Todo este es el campo que se genera de resistencia. Luego, cuando nosotros volvemos a la pelota de golf, ¿qué se hace? Se crea la capa límite, igual que en la parte frontal. Aquí está la capa límite, en cualquiera de los sitios se puede observar. Esta es la capa límite. Pero cuando se incrementan o se incluyen esos rotos, esos huecos en la pelota, ¿sí? Lo que se genera es un flujo turbulento. Al generar el flujo turbulento, lo que se hace es demorar el desprendimiento de la capa. Entonces, nosotros vamos a tener una capa laminar aquí, luego viene una transición donde se vuelve una capa turbulenta. Todo esto es flujo turbulento, pero el desprendimiento se demora porque está aquí. El desprendimiento del flujo se hace en esta parte, siendo acá muchísimo más amplio. O sea que la generación de resistencia en este punto es mayor que en la pelota de golf. Esa es la explicación de lo que pasa. Pero a nosotros no nos interesa, o sea, con una pelota de golf yo no puedo volar, no puedo hacer absolutamente nada. Entonces necesitamos es llevar esto aterrizado a un avión, a cómo poder generar esto, una fuerza que sea controlada. Entonces, si nosotros cogemos el principio del cilindro, porque ya vimos que el cilindro se comporta
Muy bien, vemos que genera resistencia en la parte trasera debido a la viscosidad. Ahora, ¿cómo podemos mejorar ese rendimiento del cilindro? Si yo tomo el mismo espesor del cilindro que teníamos inicialmente y le aplico una especie de alargamiento creando esto que está acá, ¿sí? Esto que está acá. Entonces yo genero una reducción de casi el 80% de la resistencia por presión o incrementando la resistencia por fricción de piel. Pero esta es menor que la resistencia por presión. Entonces, a mí sí me interesa tener algo como esto. ¿Listo? Entonces, si yo en la parte inferior tengo cómo se hace la distribución de las presiones, ¿sí? Estoy viendo que yo estoy generando presiones menores que la presión exterior, ¿sí? Yo veo que tengo presiones altas aquí o mayores que la presión exterior aquí y en la parte posterior. Ese es el comportamiento que yo tengo. Aquí yo no estoy generando sustentación. O sea, yo genero vectores verticales, pero el avión no me está, o este perfil no me está volando porque tengo una condición de igualdad. Son los dos perfiles, es un perfil simétrico, o sea, que la división es igual y no tengo ningún ángulo de ataque. Entonces, lo que yo estoy generando en la parte superior lo estoy anulando con la parte inferior. Pero lo importante aquí es saber que de esa generación de ese cilindro, del corte transversal del cilindro, del flujo del aire que corre por encima y por debajo al generar el alargamiento, lo que se genera es una reducción de la resistencia por presión. Se incrementa la de piel, pero esta se puede ignorar porque no es significativa en la generación de la sustentación. En la parte inferior, cuando vemos cómo se genera la distribución de presiones, esta es la imagen que nosotros tenemos. Lo que nosotros vimos en el slide pasado se denomina un perfil aerodinámico. Ese alargamiento del cilindro nos genera un perfil aerodinámico. Ese perfil aerodinámico, ¿qué es? Es el corte transversal del plano, es el corte transversal de un ala. Es coger el avión, cogerlo con un machete y cortar el ala y coger ese pedazo. Eso que yo veo es el perfil aerodinámico. ¿Por qué no hemos podido generar la sustentación controlada hacia arriba? Que es lo que a nosotros nos interesa. Porque en el caso anterior, este es un perfil simétrico, lo que les estaba comentando ahorita. Al ser un perfil simétrico, las fuerzas, la diferencia de presión mayor a la exterior que se genera hacia arriba es igual a la de abajo. O sea, no hago absolutamente nada. En el caso de un perfil simétrico como este, donde la parte superior e inferior respecto a la cuerda media es igual, la única forma que él puede generar sustentación es teniendo un ángulo de incidencia, o sea, poniendo esto hacia arriba, un poco, para que el ángulo sea algo como esto. Tener algo como esto, donde el aire va a llegar acá. Esta sería la única forma de poder generar sustentación. ¿Cuáles son las partes? Obviamente todas las partes son importantes, pero a nosotros ¿qué nos interesa de los perfiles? El borde de ataque en la parte frontal, el borde de salida en la parte posterior, es la cuerda media aerodinámica que va por toda la mitad, ¿sí? Que une el borde de entrada, el borde de ataque con el borde de salida, la curvatura máxima también nos interesa y el espesor máximo, todo nos interesa. Obviamente, pues aquí entrar en detalle en cada uno de los elementos que conforman el perfil aerodinámico tomaría mucho más tiempo, pero vamos a hablar específicamente del borde de ataque, borde de salida, la cuerda media, la localización del espesor máximo, el espesor del perfil. ¿Por qué es importante el espesor del perfil? Si nosotros vemos, para las personas que vuelan jet o cuando volamos de pasajeros y nos sentamos en la ventana y vemos las alas del avión, las alas son planas. Entonces aquí ya empezamos como a ver como dudas. Bueno, a mí me están diciendo que yo tengo un cilindro, alargo el cilindro, tengo una curvatura en la parte superior, pero ahora me montan en un avión de Viva, por ejemplo, o de Avianca o de cualquier aerolínea, que es un jet que vuela a alta velocidad. Me siento en la ventana del ala y el ala es plana. O sea, ¿por qué el ala es plana? Entonces, todo lo que hemos visto ahorita no aplica. No, todo lo que hemos visto aquí sí aplica. Aplica completamente el mismo principio. Lo que pasa es que esos perfiles se denominan perfiles supercríticos, que son diseñados para volar a gran velocidad.
Ahorita para los que vuelan jet vamos a ir a la parte de perfiles supercríticos. Lo más importante es tener claridad en la generación de la fuerza aerodinámica, de la sustentación, de la resistencia, del momento aerodinámico, y vamos a hacer un poquito más de detalle con la parte del número Mach en gran velocidad y los perfiles supercríticos. Continuamos aquí. La cuerda media aerodinámica, la distribución del espesor. Entonces tenemos un borde de ataque, un borde de salida. Ese es el comportamiento. Eso es lo que tenemos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Tenemos un fluido ideal. Un fluido ideal no tiene... perdón, empezamos. El principio de conservación de la masa, ecuación de continuidad, el teorema de Bernoulli. Listo. Tenemos un flujo ideal, un fluido ideal. El fluido ideal se considera que no tiene viscosidad ni que tiene densidad. Que es incompresible. Cuando nosotros nos damos cuenta, empezamos a meter un cilindro dentro de un fluido de aire. Cuando el aire entra en movimiento, vemos que el comportamiento ideal del fluido dentro de la realidad no se cumple, que eso fue lo que pasó con la paradoja de D'Alembert. Entonces se incluye la viscosidad. Al incluir la viscosidad, vemos que el comportamiento de las presiones es diferente a lo que era de la manera ideal, viendo que en la parte posterior se genera una resultante horizontal o paralela al viento relativo, que es denominada resistencia. Y en la parte superior y en la parte inferior se generan vectores que se denominan sustentación. A mí no me interesa la parte inferior, yo necesito generar sustentación hacia arriba para poder volar. ¿Sí? Al alargar ese cilindro o el corte transversal del cilindro, al ser alargado reduzco la resistencia por presión y por fricción de piel se incrementa, se reduce la fricción en un 80%, o sea, tengo algo que es mucho más eficiente aerodinámicamente. Luego, ese corte transversal se denomina perfil aerodinámico y ese perfil aerodinámico tiene unas definiciones que están aquí.